El día de hoy voy a compartir contigo algunas estrategias que me han servido mucho para mejorar en cuanto a mi productividad a nivel de comunicación con los demás. ¿De dónde sale todo esto? ¿De dónde la inquietud de las personas, de las empresas, y en particular mi inquietud, de empezar a meterme en un terreno que, como bien ya mencionó Eduardo, mi carrera es técnica, mi formación fue técnica, y ahora meterme a un terreno que es totalmente humano, totalmente de comportamiento de las personas? Y es que cuando yo empecé a tener contacto con todas estas herramientas, me di cuenta de algunas cosas sumamente importantes. La primera de ellas es que la mayoría de las personas, cuando vamos a estudiar una carrera profesional, cuando nos metemos en todo el trayecto del sistema educativo, empezamos a aprender cosas técnicas. Empezamos a aprender la técnica de las matemáticas, empezamos a aprender la técnica de la física, empezamos a aprender la técnica de la química, empezamos a aprender todos los aspectos técnicos del idioma en las clases, por ejemplo, de español, etc. Pero hay algunas herramientas que se quedan fuera y que son las herramientas que hoy se les llama habilidades suaves. ¿Qué son las habilidades suaves? Precisamente son lo opuesto a las habilidades técnicas o habilidades duras. Las habilidades suaves son, por ejemplo, la habilidad que tenemos para comunicarnos con los demás y socializar, la habilidad que tenemos para transmitir una idea de manera eficiente, de manera que la otra persona la reciba y esté dispuesta a recibirla. Las habilidades suaves son habilidades para motivarnos a nosotros mismos. Y cuando empecé a darme cuenta de lo que eran todas estas habilidades, empecé a cuestionarme qué tanto me estaban sirviendo todas las habilidades técnicas que yo había estudiado en la escuela, comparado con la utilidad que estaba empezando a tener al utilizar en mi vida todas estas habilidades nuevas, todas estas habilidades suaves que me estaban permitiendo comunicarme mejor, que me estaban permitiendo tener mejor calidad de emociones en todo lo que hacía y aparentemente disfrutar mejor mi trabajo, por ejemplo, y eso se traducía en productividad, eso se traducía en motivación, eso se traducía en proactividad al querer hacer otras cosas. Y al hacer esa comparación empecé a darme cuenta de que la diferencia era muy importante. Puedo hablarte de que hasta el año 2003 yo había invertido mucho a nivel técnico, a nivel de infraestructura en mi empresa. En ese momento me dedicaba yo al mantenimiento de equipo electrónico industrial. Había invertido en mercadotecnia, había invertido en entrenamientos para mí, entrenamientos para el personal que estaba en la empresa. Y habíamos tenido un cierto avance muy interesante. Las habilidades siempre son algo en lo que si nosotros invertimos, recibimos de regreso un gran beneficio. Esa ha sido mi filosofía de vida, y es una filosofía de vida que, aunque no todo el mundo practica activamente, considero que da una ventaja competitiva muy importante. Al momento de entrar en contacto entonces con estas nuevas habilidades, este nuevo tipo de conocimiento, en ese momento de lo que yo me di cuenta es de que todo este fundamento técnico que habíamos tenido, que habíamos preparado, en el que habíamos invertido, empezó realmente a dar frutos. Es como si habláramos del agua que se necesita para regar una planta. La semilla trae todo lo que es necesario para que la planta crezca, pero sin el agua la planta no va a crecer. Así que me empezó a interesar este tema porque me empecé a dar cuenta de que nosotros, los seres humanos, somos seres que, número uno, actuamos como robots. Número dos, la mayoría de nuestras decisiones están realizadas a nivel emocional y no a nivel intelectual o lógico. Entonces empezó a interesarme mucho todo este grupo de nuevos conocimientos de habilidades suaves. Y otra de las razones por las cuales me empezó a interesar es porque empecé realmente a darme cuenta de que todos los problemas, todos los retos, todos los autosabotajes que había yo tenido en el pasado eran por ignorar ciertas cuestiones del comportamiento humano, en particular de mi comportamiento y cómo estaba yo, en primer lugar,
tomando decisiones que no eran las mejores porque no estaban fundadas o basadas en las emociones correctas. Y en segundo lugar, porque al ir conociendo un poco más de mí mismo, también podía darme cuenta cómo iba yo influyendo en las demás personas por mi propio comportamiento. Entonces empecé a estudiar todas estas técnicas y a darme cuenta, por ejemplo, que hoy las empresas están invirtiendo en miles y miles de millones de dólares en el mercado en la cuestión de capacitación para su personal, para sus empleados, en las habilidades suaves. Y este mercado ha ido creciendo por descubrimientos interesantísimos de Daniel Goleman acerca de lo que es el tema de inteligencia emocional. Todo esto, la persuasión, la influencia, el cómo manejar mejor mis emociones a la hora del trabajo, el tener más productividad basados en conceptos como el que hoy propone Tony Schwartz, que se llama Full Engagement, que es involucramiento total, en el que dice, necesitamos para ser muy productivos tener dos características. Número uno es tener un alto nivel de energía, y número dos es que las emociones en las que estén basadas estas acciones, ese nivel de energía, sean emociones de calidad. Y entonces él describe un eje donde acá está mi nivel de energía bajo y va subiendo hacia acá, y aquí está la calidad de energía que no es buena y va subiendo de calidad. Entonces, si nosotros nos vamos ubicando en este cuadrante, entonces tenemos lo que él llama involucramiento total, y por lo tanto, al estar al 100% con buena calidad de emociones y una gran cantidad de energía involucrados en lo que estamos haciendo, los resultados empiezan a ser más rápidos, más eficientes, más efectivos, y nos volvemos más productivos a nivel general, no solo en el trabajo, sino también en nuestra vida en general. De hecho, cuando hablamos de 3 estrategias de persuasión e influencia que voy a compartir contigo el día de hoy, no hablamos nada más de estrategias para el trabajo. El trabajo es un contexto que nos une el día de hoy en esta reunión, pero no es nada más el contexto en el que queremos tener todos los beneficios. De hecho, la parte personal es una de las partes más fundamentales para poder darle productividad a un empleado o a una persona, a un ejecutivo en su trabajo. Y por lo mismo han entrado todos estos temas de habilidades suaves como motivación, como liderazgo, como tener una vida balanceada donde no solamente tengo en buenas condiciones mi estado de trabajo, sino también mis relaciones con los demás, la diversión que tengo, cómo atiendo a mi familia, cómo atiendo mis finanzas, cómo mejoro mi contribución en el mundo en el que vivo, es decir, a las personas y al entorno que está a mi alrededor. Entonces, la razón por la cual es muy importante empezar a tener mejor persuasión y mejor influencia con los demás no es nada más laboral. Tenemos una gran justificación de por qué invertir en estas herramientas y por qué empezar a poner un poco de tiempo, dinero y energía en volvernos personas que se comunican mejor, que tienden mejor a representar las ideas, que tienden mejor a abrir la mente de los demás para recibir las ideas que van a entregar, y que tienen la habilidad para entregarlas con las palabras precisas, con las palabras lo más adecuadas posibles para el contexto. Entonces, cuando hablamos de estrategias de persuasión e influencia, el día de hoy quiero también hablar de un punto muy importante que ya mencioné de manera superficial, es hablar de la lógica y hablar de la razón. A mí me dijeron desde que estaba pequeño, piensa las cosas antes de decirlas. Y entonces me volví una persona que pensaba mucho las cosas antes de decirlas. Y el problema del pensamiento es que el pensamiento pareciera que está regido siempre por las mismas normas, pareciera que la lógica de todas las personas es la misma. Sin embargo, no es lo mismo, y tampoco es lo mismo que la razón. Tanto la lógica como la razón son dos cosas que dependen mucho de nuestras emociones. Y cuando se trata de lógica contra razón, viene un tercer elemento que no está ahí, pero es el elemento que viene a diferenciarse de esta lógica y de esta razón, que son las emociones.
Es la emotividad que nosotros como personas tenemos en cada segundo. Y si nosotros nos preguntamos qué es lo que mueve al mundo, ¿lo mueve la lógica o lo mueve la razón? Cuando hacemos esta pregunta, la respuesta más adecuada creo que sería ninguna de las dos. Podemos hablar de razonamiento, y cuando hablamos de razonamiento podríamos incluso decir que la lógica viene detrás del razonamiento. Pero tenemos una y otra vez ejemplos de cómo la gente no decide con lógica. Por ejemplo, si todas las personas que fuman saben que fumar no es bueno para su salud, la pregunta es ¿por qué siguen fumando? Si fuera cuestión de lógica o de razonamiento, ¿sería eso suficiente como para que estas personas dejaran de fumar? Lo mismo una persona que está haciendo, por ejemplo, una dieta. Si sabe que tomarse el postre o tomarse ciertos alimentos que son alimentos chatarra no le van a hacer bien, entonces ¿por qué esa persona sigue comiendo, ingiriendo estos alimentos? Si fuera cuestión de lógica o de razón, inmediatamente se detendrían. Si fuera cuestión de lógica en la vida, podríamos tomar las decisiones más inteligentes todo el tiempo, pero tú y yo sabemos que eso no ocurre, que muchas veces no tomamos la decisión más inteligente, o que muchas veces tomamos decisiones incluso que son bastante perjudiciales para lo que nosotros queremos lograr. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Aquí es donde el concepto o la diferenciación, a mí me gusta mucho hacer algo que yo llamo distinciones, que es distinguir un concepto de otro que normalmente utilizamos de la misma forma como si fueran sinónimos, o que normalmente nos enfocamos en uno y nos olvidamos del otro. Y en este caso quiero hablar de razones lógicas y razones emocionales. Por ejemplo, cuando yo quiero comprar una televisión, lo que tengo es emoción. Quiero ver mi programa favorito en una pantalla grande, quiero verlo con un sistema de sonido que me envuelva, quiero verlo en un ambiente donde me cree emociones intensas, que es por eso, porque las televisiones se han ido haciendo más grandes, los equipos de sonido más sofisticados, el cine ya tiene 3D, 4D, porque mientras más información le damos a nuestros sentidos, más rica es la experiencia en términos de las emociones que vamos produciendo. De tal manera que cuando yo veo una televisión grande en un aparador y digo, quiero esa televisión, lo que está sucediendo es que yo tengo una razón emocional. Pero si yo me detengo a pensar y digo, ok, si en este momento voy y compro la televisión, ¿qué le voy a decir a mi esposa? ¿Por qué me gasté 15 o 20 o 30 o 50 mil pesos o 8 mil pesos o lo que cueste la televisión? ¿Por qué me gasté ese dinero en eso? Y entonces necesitamos una razón lógica para justificar las emociones que me están llevando a comprar esa televisión. De esta manera, de lo que podemos darnos cuenta es de que existen razones lógicas y existen razones emocionales. Al empezar a diferenciar unas de otras podemos ver algunos fenómenos interesantes. Por ejemplo, las razones lógicas son muy importantes, pero generalmente son las razones emocionales las que gobiernan a los seres humanos. Y hablemos de instintos, por ejemplo, el instinto de reproducción. Nosotros tenemos un problema o un reto importante, que es la educación sexual hacia los jóvenes. ¿Por qué tenemos este reto? Porque sabemos que los jóvenes van a ir y van a tener sexo irresponsablemente o de una manera en que no estén pensando en las consecuencias de esas acciones. Esa es la finalidad, diría yo, de la educación sexual hacia los jóvenes. Lo que podemos notar aquí claramente es que lo que está llevando a las personas a tener ese tipo de comportamiento no son razones lógicas, son razones emocionales, porque las razones lógicas son las razones que pensamos, las razones emocionales no las pensamos. Entonces este es un ejemplo muy claro de cómo incluso todos los instintos están basados más en las razones emocionales que en las razones lógicas. La comida nos produce un fuerte placer porque es un instinto fundamental para el ser humano. Entonces, nuestro cuerpo está construido de tal manera que las razones emocionales nos dan una fuerte motivación para actuar sin pensar. Y entonces las razones lógicas tienen otra función muy diferente, que es la de actuar a nivel social. Regresando al ejemplo de la televisión, yo tengo un impulso emocional para comprar
una televisión, y después necesito una razón lógica o una justificación para poder fundamentar estas emociones. Yo no puedo llegar y decirle a mi esposa, me compré una televisión porque me gustó y traía el dinero y ahí estaba, si antes teníamos otro plan para usar ese dinero, por ejemplo. Por supuesto que lo que acabo de decir es una posibilidad siempre y cuando yo no tenga algún plan para usar este dinero, pero si ya lo tenía, necesito justificar por qué cambié las prioridades, por qué cambié los planes, etc. Entonces, aquí llegamos a una conclusión muy interesante, que es que las razones emocionales son las razones para que la gente compre algo. Y cuando hablo de comprar, en este momento ya no hablo nada más del ejemplo de la televisión, ya hablo también de comprar cualquier idea. Esto va directamente ligado al concepto de persuasión. Yo quiero persuadir a alguien y que se case con esa idea, que adopte esa idea en su cabeza, que se apropie de esa idea. Lo que necesito es algo más que darle solo lógica, porque en el momento en que vengan emociones que contradigan esa lógica, esta lógica va a perder cualquier fuerza que tenga. Entonces necesito tener emociones intensas a la hora de persuadir a la gente, y después necesito darles razones lógicas para justificar esas emociones. En otras palabras, lo que nos dice Anthony Robbins es que la gente compra ideas, su objeto, su producto, sus servicios por razones emocionales y después justifican con lógica. Y nosotros, al persuadir a la gente, necesitamos aproximarnos a través de las dos formas, por los dos caminos. Necesitamos darle a la gente razones emocionales para comprar una idea y después justificarles con cierta lógica para que ellos puedan seguir estas emociones desde el punto de vista intelectual también. Ahora, si ya sabemos entonces que es importante llegar a la emoción de la gente y que ni la lógica ni la razón van a tener la fuerza suficiente como para tener una persuasión importante, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, aquí es donde quiero compartir contigo estas 3 herramientas que se rigen por un principio que es un principio muy, muy interesante. Seguramente algunos de ustedes lo conocen, es el principio de Pareto, la famosa ley o principio del 80-20, que nos dice algunas cosas sumamente interesantes y que viene de las conclusiones que Pareto sacó de observar fenómenos en la naturaleza. Por ejemplo, él empezó a observar que el 20% de los habitantes del planeta en su época tenían el 80% de la riqueza. Ahora, el día de hoy la proporción ha cambiado. En muchos lugares de la naturaleza observamos ese mismo principio con otros números. Es irrelevante si es 90-10, si es 95 contra 5, si es 70-30, o a lo mejor ni siquiera tienen que sumar 100 y puede ser 95-15. La relación que existe entre los números es realmente irrelevante si tomamos el principio fundamental, que es: generalmente va a haber una pequeña parte de los recursos que están dando una gran parte de los resultados. Y si lo aplicamos a la empresa, el principio de Pareto es algo no solo que podemos observar claramente, sino que además puede volvernos personas muy productivas cuando lo aplicamos activamente. Y en la empresa vamos a ver cosas como lo siguiente: que el 80% de los ingresos vengan del 20% de los clientes. Si nosotros aplicamos eso a las habilidades suaves, entonces lo que tenemos es que va a haber probablemente un 20% de todas las herramientas que, si lo aplicamos, tenemos el 80% de cambios y de resultados positivos de los que tendríamos si aplicamos el 100% de las herramientas. Entonces el principio de Pareto nos permite ser más eficientes seleccionando aquellas cosas que nos hacen ser sumamente productivos. Y estas 3 herramientas creo que pueden hacer una gran diferencia, con absoluta facilidad para implementarlas, total rapidez para poder empezar a notar sus efectos, y nos ejemplifican de una manera clara, precisa y, en experiencia, el principio de Pareto en acción.
Entonces, el primero de ellos es un elemento de retroalimentación. Generalmente nosotros necesitamos retroalimentar a la gente en la empresa. Siempre va a haber áreas de oportunidad, siempre va a haber gente que cometa errores, siempre va a haber ocasiones en las que necesitamos decirle a alguien que cometió un error y decirlo de una manera que sea fácil que lo acepte. Y cuando no estamos nosotros mismos en las emociones más adecuadas, generalmente explotamos, gritamos, subimos la voz, algunas personas incluso se van al otro extremo y se callan y hacen la ley del hielo. Podemos tener diferentes acciones, pero si queremos que la otra persona acepte nuestros comentarios, aquí hay una técnica que es sumamente simple y se llama la técnica del sándwich. La técnica del sándwich es una técnica que nos permite preparar emocionalmente a la otra persona para recibir la información. Es muy diferente si yo te digo, cometiste un error sumamente grave, a si yo te digo, hay algunos puntos que podemos mejorar. La sensación es muy diferente. Entonces, el sándwich está hecho precisamente para que la persona tenga una sensación que le permita emocionalmente recibir esa información que estamos a punto de dar. Y aquí nuestras palabras son algo sumamente importante. La mayoría de nosotros utilizamos las palabras, podría yo decir, de manera semi-aleatoria. Sí tenemos un mensaje, sí queremos comunicar una idea en particular, pero generalmente no tenemos la costumbre de seleccionar con cuidado las palabras. Y aquí tenemos enseñanzas de personas que se han enfocado en el lenguaje y que nos han dado consejos importantes. Por ejemplo, el señor Miguel Ruiz, en su libro de los 4 acuerdos, nos dice: sé impecable con tus palabras. Y esto no es algo nada más espiritual o algo nada más a nivel de vida personal. A nivel de la empresa, mientras más precisos seamos, más efectividad vamos a tener, porque menos susceptible es el mensaje de ser malinterpretado. Así que entonces el sándwich consiste en 3 etapas. Y se llama sándwich precisamente porque en el sándwich tenemos el pan, algo en medio, es pan. Y aquí vamos a tener un elemento, después otra parte y después un elemento parecido al primero, por eso le llamamos el sándwich. Lo primero que necesitamos aprender de la técnica del sándwich es que la mente va a funcionar de una manera muy particular. Por ejemplo, si yo digo voy a hacer la siguiente secuencia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cómo describirías esa secuencia? Es muy probable que describas esa secuencia diciendo contó del 1 al 7. Es decir, si tú ya conoces una secuencia, no necesitas describirla a través de toda la secuencia, solamente tomas el primer elemento y el último elemento. Y es que nuestra mente funciona de manera muy simple así. Nosotros tendemos a recordar las primeras experiencias y las últimas experiencias, o enfocarnos en lo primero y lo último que experimentamos, teniendo más fuerza casi siempre lo último que experimentamos. Por eso lo que nos pasó recientemente es relativamente fácil recordarlo, y con el tiempo lo vamos olvidando. La técnica del sándwich lo que nos dice es, si lo primero y lo último con lo que se queda la mente es lo que más fácilmente se graba, entonces vamos a poner al principio y al final algo que deje a la persona con una buena sensación. Y la técnica del sándwich entonces te invita a que primero le des a la persona retroalimentación de lo que ha hecho bien. Eso lo va a hacer sentirse bien. Si yo llego con una persona y le digo, tu esfuerzo durante la exposición fue muy bueno y pudimos ver resultados interesantes en la respuesta de la gente, en la presentación que tenía en el stand y la imagen que dimos hacia los demás. Te felicito por eso. Ahí está la primera sección, y cuando yo le digo eso a una persona, la persona está lista para escuchar lo que sigue y también se siente bien porque están reconociendo la parte buena de su esfuerzo. La parte del medio del sándwich para dar retroalimentación es una parte que nos invita ahora a decir lo que queremos corregir, pero en forma de oportunidades de mejora. No tanto para remarcar los errores, sino las oportunidades de mejora. Si yo le digo a esta persona, el stand estuvo muy bien, la imagen que le dimos a las personas fue extraordinaria, hicimos un buen papel. Al mismo tiempo hay algunas cosas
que necesitamos corregir y cuidar, porque algunas cuestiones, si las personas son muy exigentes, hubieran podido quedarse con una imagen que no es la que queríamos transmitir. Por ejemplo, hubo momentos en el que el stand estaba sucio y estaba desordenado, entonces es sumamente importante que esté impecable todo el tiempo. Todo momento, desde antes de que empiece la exposición hasta después de que empiece la exposición y hacia el día siguiente cuando nos vamos, el stand tiene que quedarse limpio. Entonces le doy retroalimentación sobre la limpieza, pero no llegando a decirle a la persona, el stand estaba puerquísimo, no quiero que eso vuelva a suceder, deja muy mala imagen. Primero le doy una buena retroalimentación, creo buenas emociones, después me enfoco en las áreas de oportunidad. Y recuerda que errores también son áreas de oportunidades dependiendo de cómo nosotros lo veamos y cómo lo interpretemos y cómo hablemos de ello. Y finalmente, cuando ya di esta parte de la retroalimentación, regreso a dar buenos comentarios. Y puedo decir, y repito, el desempeño fue bueno, el esfuerzo fue mejor que la vez anterior, indudablemente mejoramos algunas cosas. Así que te felicito y a trabajar sobre estas áreas de oportunidad. Como te puedes dar cuenta, el sándwich es de lo más simple que existe. Pongo otro ejemplo. Vamos a suponer que una persona ha estado llegando tarde, pero en otra parte de su trabajo hubo momentos en que se concentró bien y lo ha estado haciendo bien. Entonces le puedo decir, he notado que has estado trabajando bien en el proyecto del próximo mes y en la planeación. Te felicito porque creo que puede salir muy bien. Ahora, hay unos puntos que también es importante que cuides dentro de tu trabajo. Has estado llegando tarde algunos días y es importante que cuides esa puntualidad para que no repercuta en la imagen general que tenemos de ti. A nivel general, tu desempeño ha ido mejorando y has tenido momentos en los que realmente hemos visto compromiso y hemos visto que te has comportado de una manera muy profesional. Queremos más de esto y por eso te estoy dando esta información. Te encargo que cuides mucho esta parte de la puntualidad para que podamos seguir pensando que eres un elemento muy valioso en esta empresa. Entonces, sí, el sándwich va a hacer que utilices mucho más palabras que si solamente dices, por Dios, deja de llegar tarde. Es tu trabajo y por eso te pagamos. Pero créeme que la recompensa en cómo estás influyendo en la gente va a ser muy diferente, va a ser muy, muy notoria. Hay por ahí una estadística que dice que es de 6 a 8 veces más eficiente para una persona premiarle un buen comportamiento que castigarlo por los comportamientos que no son buenos. Y a lo mejor algunos de ustedes tienen una pregunta y dicen, ¿y entonces por qué hay gente que solo reacciona cuando lo regañas? Bueno, es que estamos tan mal acostumbrados a recibir golpes, castigos, regaños y llamadas de atención que muchos de nosotros nos hemos vuelto sensibles solamente a eso. Así que es importante que empecemos a fomentar en las personas que están a nuestro alrededor que se vuelvan personas más sensibles a la premiación, a la buena información, a la información que les produce buenas emociones. Y el sándwich es una de esas herramientas que pueden crear una diferencia importante y además que pueden hacer que las personas abran su mente para recibir la parte que no es tan buena, por así decirlo. Muy bien, y vamos a revisar otro punto que es muy importante, que es el tema de rapport. Si a mí me preguntaran qué es rapport, yo diría que rapport es algo fundamental. Rapport es empatía, rapport es sintonizarte con la otra persona, rapport es enviar un mensaje que dice me parezco a ti. ¿Y por qué todo esto es tan importante? ¿Por qué el énfasis en el rapport? Porque cuando nosotros creamos empatía, de alguna manera la otra persona está receptiva, no solo a lo que vamos a decir, sino que además inconscientemente la otra persona quiere estar de acuerdo en aquello que yo estoy diciendo. Y esto es algo que puede ser verdaderamente fascinante. ¿Qué sucedería si antes de proponer una idea,
Si antes de plantear algo, si antes de proponer un proyecto, y transportémoslo a la vida personal, ¿qué sucedería si antes de hablar con mi pareja sobre una idea que tengo de un viaje o proponerle a alguien que vayamos a algún lado, yo pudiera hacer que esa persona estuviera tan receptiva que quisiera inconscientemente estar de acuerdo conmigo? Créeme que el rapport es también una de esas herramientas tan sencillas, tan poderosas y tan fáciles de implementar, que sorprenden realmente, y son otro de los ejemplos claros del principio de Pareto, que cuando nos enfocamos en ese 20% de las cosas que nos dan el 80% de los resultados, podemos ser verdaderamente eficientes a la hora de interactuar con los demás. La empatía es un mensaje muy importante. ¿Por qué? Porque es un mensaje que dice: estoy teniendo una experiencia parecida a la tuya, estoy experimentando el mismo tipo de mundo en el que tú estás, y ese tipo de personas nos agradan. A ti y a mí nos gustan personas que tienen similaridades con nosotros. ¿Por qué? Porque me reafirman de alguna manera que lo que estoy pensando, que lo que estoy experimentando es válido para operar en el mundo. No necesariamente quiere decir que sea lo mejor, pero que es válido. Y aquí podemos hacer un análisis muy simple. ¿Quiénes son tus amistades? ¿Por qué son tus amistades? ¿Con quién te juntas más y por qué? La respuesta a ello es muy simple. Esas personas con las que más nos juntamos son personas que tienen algo en común con nosotros. Y a lo mejor tengo amigos para ir de fiesta. Lo que tengo en común con esas personas es que nos gusta a lo mejor bailar a todos, movernos, brincar, ser muy efusivos, hacer bromas, y nos divertimos muchísimo. Y a lo mejor con esas personas no voy a hablar de negocios o de espiritualidad o de hobbies, pero voy a irme de pachanga con ellos porque son mis amigos de la fiesta. Tenemos en común esa parte de una manera muy fuerte, muy arraigada. Número 2, a lo mejor tengo otros amigos con los que me gusta ir y son mi círculo de lectura. Y ese círculo de lectura, las características en común que tiene conmigo es que se apasionan por los libros, que les gusta invertir tiempo para leer, y nos gusta a lo mejor discutir o plantear o compartir lo que hemos estado leyendo con las demás personas. Mi familia. Si convivo mucho con mi familia, seguramente es porque tenemos ideas similares sobre la vida, cómo se debe de actuar en ciertas circunstancias, cómo se deben manejar ciertas áreas de nuestra vida. Todo lo que nosotros hacemos con las personas que nos agradan es porque tenemos algo en común con esas personas. De ahí la importancia tan fundamental de crear empatía con las demás personas. Y el rapport es algo que nos permite crear esa empatía desde antes incluso de que intercambiemos ideas o palabras con esas personas. ¿Por qué? Porque hay un mensaje subliminal que está captando el inconsciente o subconsciente, como le quieras tú llamar. Para mí son lo mismo, yo le llamo inconsciente. Y el inconsciente está continuamente observando, está continuamente escuchando, está continuamente sintiendo. Toda la información que no procesamos conscientemente la está procesando el inconsciente. De tal manera que cuando yo no me estoy fijando en lo que hace otra persona, pero esa persona está dentro de mi rango visual, dentro de mi periferia visual, aún así mi inconsciente está procesando qué movimientos, qué tipo de reacciones está teniendo esa persona. De tal manera que si yo puedo enviar ciertos mensajes o cierta información a esa persona que me está viendo en su visión periférica, por ejemplo, yo puedo mandar ese mensaje subliminal que le está diciendo: me parezco a ti. ¿Y cómo es ese mensaje y qué produce ese mensaje? Ese mensaje lo podemos dar de diferentes formas. Lo podemos dar de forma hablada, por supuesto, con palabras. Lo podemos dar de forma no verbal, con nuestro cuerpo, con nuestra dinámica, con nuestro movimiento, con nuestras posturas.
Y lo que crea esa empatía y ese mensaje subliminal es una sensación de comodidad y confort. ¿Por qué? Porque estoy recibiendo de esa persona ese mensaje que dice, me parezco a ti. Y como nos parecemos, seguramente debe ser agradable estar contigo. Ahora, cuando queremos generar esa sensación de comodidad y de confort, entonces podemos utilizar el rapport. Y hay diferentes formas de utilizar el rapport. Aquí te voy a compartir algunas de las más simples. Número 1 es la técnica de espejeo, que tiene diferentes formas. Por ejemplo, cruces. Y si puedes observar en la ilustración de la presentación, podemos ver dos personas que tienen las piernas cruzadas. Y las piernas están cruzadas de diferente manera. Una persona está cruzando la pierna así, una sobre la otra, y otra persona está cruzando la pierna así, una por debajo de la otra. Están ambos en posiciones diferentes, pero el hecho de que estén cruzando ambos las piernas se percibe a nivel inconsciente como una similitud. De hecho, nosotros podemos observar muchas veces a la gente que va al cine o que se sienta en una reunión, cuando entran en rapport, cuando tienen esa sintonía, inmediatamente empiezan a adoptar posturas similares. Tenemos algunas características de la postura. Por ejemplo, ahí mismo en la ilustración, si la puedes ver, estas dos personas también tienen los brazos relativamente abiertos. Es decir, no los tienen cruzados o cerrados, ambos tienen los brazos de manera que los brazos no significan una especie de barrera entre ellos y la otra persona. Ahora, aquí quiero hacer quiero puntualizar algo muy insistentemente. Por ahí hay revistas, artículos, reportajes y gente que están diciendo que si cruzo los brazos eso es una barrera o que estoy cerrado a la información. Y es muy peligroso empezar a juzgar a la gente solo por su postura. Necesitamos tomar en cuenta los movimientos, la dinámica. Es muy diferente que yo esté con mis brazos y mis piernas cruzados escuchándote, porque estoy relativamente cómodo con mis brazos y mis piernas así, a que esté yo escuchándote inclinado hacia ti, de repente digas algo, me vaya yo hacia atrás, me dé un poco la vuelta y cruce mis brazos. Ahí la interpretación del cruce de brazos puede ser muy diferente por la dinámica. Generalmente necesitamos más información que solo la postura para poder dictar o dictaminar algo sobre una persona. ¿Qué otras características podemos observar en el rapport por postura? Inclinaciones. Inclinaciones de las personas, por ejemplo, una hacia la otra. Cuando tú los ves de lado y se inclinan una hacia la otra, una está, digamos, así y la otra también está así. Entonces, eso puede significar que están entrando en rapport muy fuertemente. También puede ser que una persona esté hacia atrás y otra persona esté hacia adelante. Eso también puede significar rapport. Como te decía, juzgar el rapport solamente por un aspecto de la posición puede ser peligroso. Pero son ideas de cómo podemos nosotros empezar a generar rapport desde antes de intercambiar con una persona opiniones o comentarios. ¿A qué me refiero con esto? A que si tú vas a entablar una conversación con una persona, una de las formas más fáciles que puedes hacer es algo que le llamamos espejeo. El espejeo es empezar a tomar posturas similares. Si la otra persona tiene una postura, por ejemplo así, yo tal vez no cruce mis brazos de la misma manera, pero sí cruce mis piernas. A eso le llamamos rapport cruzado. Si la persona está sentada y tiene su cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, a lo mejor yo puedo inclinar mi cuerpo hacia un lado. De tal manera que yo estoy teniendo posiciones en mi cuerpo o posturas análogas a las de la otra persona. Y hay mucha gente que me dice, oye, pero no se da cuenta la gente de que lo están imitando, y la pregunta que te haría sería, ¿cuántas veces tú te pones a analizar la postura que tiene la otra persona y a preguntarte si está en la misma posición o no? Seguramente nunca. Y hasta el momento, nadie en toda mi experiencia me ha dicho que alguien se dio cuenta que lo estaban imitando. Y de hecho no se trata de imitar, se trata de tener posturas análogas. Podemos de alguna manera
imitar su postura, pero no se trata de tener una postura idéntica, porque entonces vamos a parecer psicópatas igualando la postura de la otra persona, y no se trata de eso. Otro elemento sumamente poderoso sobre el rapport son el conjunto de la respiración y el parpadeo. Piénsalo por un segundo. La respiración es algo tan vital para tu cuerpo, para tu vida, que si yo puedo tener una respiración similar, nos parecemos en algo tan profundo que es vital para nuestra vida. Y el parpadeo es algo tan natural e inconsciente que si nos parecemos en nuestro parpadeo, también nos une un vínculo sumamente natural e inconsciente. Y no tienes una idea del poder que tiene tomarte, antes de intercambiar una plática, unas palabras con una persona, tomarte unos segundos y poder igualar su respiración y su parpadeo. Y cada vez que la otra persona parpadea, tú puedes parpadear. Y de repente si parpadea 2 o 3 veces, tú lo puedes hacer 2 o 3 veces. Y claro que requiere a veces un poquito de práctica, sobre todo para que se vea natural. Pero te digo que la probabilidad de que alguien se dé cuenta de que estás haciendo esto conscientemente es prácticamente cero. Y no me creas, ve y experiméntalo, ve y pruébalo con compañeros de trabajo, pruébalo con personas en la calle. Te vas a dar cuenta de que si respiras unos momentos antes de intercambiar con ellos una conversación al mismo ritmo, cuando empiezas a conversar con ellos, la empatía es enorme. Y hemos hecho experimentos nosotros en los cursos donde vamos, por decir, una noche al centro de la ciudad, está lleno de gente, y uno de los retos, uno de los experimentos es pararse a 1 metro, 1,5 metros de otra persona que está ahí recargada o sentada, sentarme o recargarme en la pared y después empezar a respirar al mismo ritmo. Ahora, ¿cómo respiras al mismo ritmo? La idea tampoco es quedártele mirando fijamente a una persona, porque entonces van a decir otra vez, ¿qué clase de psicópata es este? Sino con tu misma visión periférica, sin verlos directamente a ellos. Si están de este lado, yo en lugar de estarlos viendo fijamente aquí, voy a estar viendo probablemente algo ligeramente a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. De tal manera que pueda ver con mi visión periférica cómo mueven sus hombros, su pecho al respirar. Y entonces puedo respirar al mismo ritmo. Cuando ya lo hice durante 20, 30 o 40 segundos, si me acerco a ellos a preguntarles algo, es muy fácil que esa persona se muestre extremadamente amigable. Y esos han sido los resultados cuando vamos con extraños al centro de la ciudad a hacer estos experimentos con la gente que está aprendiendo rapport. Otro elemento que es muy valioso para el rapport son las cualidades de la voz. ¿A qué volumen está hablando la persona? Cuando tienes una persona que está hablando y levanta muchísimo la voz y está intercambiando en una conversación con otra persona que habla muy bajito, esas dos personas, es difícil que tengan el nivel de rapport de dos personas que tienen el mismo volumen, por ejemplo. Por eso cuando una persona se enoja y empieza a levantar la voz, si la otra persona empieza a entrar en rapport, también se enoja y empieza a levantar la voz, y al rato los dos están en un estado en el que se están peleando y están en rapport. Tienen sintonía, están sincronizados en la misma emoción, solamente que no es una emoción productiva en este caso. Pero es muy interesante cómo cuando tú quieres establecer esa empatía, necesitas o puedes por un momento entrar en esa energía. Hablábamos con gente de una empresa en servicio a clientes y decíamos, bueno, pero ¿cómo puedo entrar en rapport con una persona que viene terriblemente enojada porque el servicio no ha estado bien? Le digo, llega una persona y te dice, esto es una injusticia, no es correcto que me estén tratando así, yo pagué por algo y no me lo están dando, exijo una solución. Si en ese momento tú le dices a esa persona, no, mire, tranquilícese, ahorita lo vamos a resolver. Puede haber gente que te diga, ¿por qué me dices que me tranquilice? No me digas eso, resuélveme el problema, porque no estamos entrando en rapport. Pero proponíamos, ¿qué sucede si tú le dices a esa persona con el mismo volumen, con la misma dinámica, pero con diferente mensaje? Tiene usted toda la razón, eso no es algo que sea adecuado y en este momento vamos a resolverlo. Siéntese aquí y entonces tú ya puedes empezar a cambiar tu voz, a tranquilizarte y la otra persona que ya entró en sintonía contigo te va a seguir.
Y algo que me gusta decirle a la gente en mis eventos, en mis cursos es, no me creas, ve y pruébalo, ve y compruébalo, te vas a dar cuenta de que funciona. Así que cualidades de la voz como volumen, otro que podemos utilizar es el ritmo o la velocidad con la que hablamos. Hay personas que hablan más detenidamente, con más lentitud, y si nosotros entablamos una conversación con ellos a ese mismo ritmo, podemos empezar a entrar en sintonía. Ahora, ¿para qué hacer todo esto? La idea de entrar en sintonía y en rapport es después poder influir fuertemente, porque déjame decirte algo. Cuando ya entraste en rapport con una persona, tú puedes empezar a liderar la relación y empezar a cambiar poco a poco los aspectos de tu comunicación, tu postura, tu velocidad, tu volumen, el ritmo al que hablas, y la otra persona te va a empezar a seguir. Entonces, aquí tenemos algunas cualidades de la voz que son también parte del rapport y parte del espejeo, en este caso no verbal. Se le llama espejeo porque de alguna manera hacemos algo muy similar a lo que está haciendo la otra persona, y todo esto se lleva a cabo de manera inconsciente. Wow, es una extraordinaria pregunta, porque generalmente nosotros tenemos la idea de que las personas tienen cierta naturaleza. Hay un concepto que a mí se me hace fascinante, que es el hecho de que una persona se defina basada en su pasado. ¿A qué me refiero? A que generalmente nosotros determinamos cómo somos o cómo es alguien basados en su comportamiento del pasado. Eso presupondría que la gente no puede cambiar. Es decir, si yo generalmente me he comportado, por ejemplo, como dices, como una persona brusca, esto asume o diría que yo no puedo cambiar. Pero en realidad lo que está sucediendo es que mis patrones son respuesta de los patrones emocionales que yo tengo. Algo que es muy interesante, que las neurociencias están comprobando, es que nuestras estrategias y nuestras formas de reaccionar responden a nuestro entrenamiento emocional, es decir, a las emociones con las que yo asocié esas estrategias. Voy a ser un poco más específico en el ejemplo. Si yo soy brusco, no es que sea brusco por naturaleza, es que cada vez que tengo cierta emoción, se dispara esa estrategia con la que actúo o respondo de manera brusca. Si yo tiendo a generar mucho esta emoción, esta estrategia se va a disparar reiterativamente. Cuando yo cambio las emociones que normalmente tengo, la estrategia de brusquedad, por así llamarle, no puede dispararse porque está ligada a una emoción diferente. Aquí es donde la inteligencia emocional, de acuerdo con Daniel Goleman, abarca un área muy importante, que es cómo yo estoy influyendo en la otra persona para que responda con esa emoción y por lo tanto dispare esa estrategia de brusquedad, o por qué se comporta brusco conmigo en este aspecto particular. Ahora, si esa persona se comporta brusca con muchas otras personas, lo que quiere decir no es que esa persona sea brusca como tal, sino que prácticamente con todas las personas está generando ese mismo tipo de emociones. No solo depende de nosotros, sino depende de esa persona. Pero hay que considerar que una persona no es que sea de cierta forma, sino que tiene estrategias que se repiten una y otra vez. Esto nos da oportunidad de hacer cambios, sobre todo porque si nosotros pensamos cosas como, es que yo siempre he sido así, eso va a ser solamente una justificación para que yo no cambie mis comportamientos en el futuro, o para decir no puedo cambiar porque siempre he sido así. Entonces, a la pregunta, ¿cómo afecta la manera de ser de la persona el carácter? Yo podría decir que el carácter nos hace pensar que una persona tiene una forma de ser, pero en realidad las personas no son de una forma que no se pueda cambiar. El ser humano es tan capaz de aprender a todas las edades que somos perfectamente moldeables. Y si de hoy a mañana algo inexplicable sucediera, en lo que si yo le grito a alguien voy a sentir un dolor terrible en la espalda, voy a dejar de hacerlo, porque soy muy bueno para aprender
que eso me produce dolor. Entonces, realmente no es que una persona sea de cierta forma, sino que tiene un grupo de emociones y un grupo de estrategias de comportamiento que se disparan reiterativamente.